Tales clasificaciones nunca son inocuas en cuanto al valor que les atribuimos. No nos ha sido suficiente diferenciarnos, establecer semejanzas, identificarnos, desidentificarnos para descubrir quién somos. La respuesta, una quizá entre muchas más, nos la brinda Navarrete en la letra D, de desigualdad. El sistema económico que ha racializado la desigualdad social, y aquí detalla los resultados de la investigación sociológica de Andrés Villarreal en el 2010, donde las conclusiones son, entre otras, que la pobreza y la riqueza se reparten de manera diferente según el color de piel. El 91% de los trabajadores manuales tienen piel morena, que la diferencia de nivel socioeconómico entre personas con piel más blanca y más morena tiene como causa principal, aunque no única, la diferencia en su acceso a la educación. El poder económico deja caer su peso sobre este proceso de identificaciones y desidentificaciones para devenir sujeto. El valor que tendemos a atribuir a las diferencias tiene como herencia esta desigualdad social que nos va colocando en el supuesto lugar de superioridad y otras en el de inferioridad. Y de aquí podemos partir para hablar del placer que la H de humor aborda. ¿Qué hay detrás del placer que provoca un chiste misógino o racista? La expresión de la agresión contenida en este juego de poder en el que nos movemos, pienso yo. Pero la intención de Federico no es señalarnos a todos y dejarnos con la culpa abrumadora que nos lleve de nuevo a negar por vergüenza que ejercemos el racismo a diario, así como sacarnos los mocos nos mueve al placer secreto y respetuoso de no mirar al otro cuando lo hace, sino a pensar, a ser consciente este juego de poder que ejercemos y liberarnos en la conciencia de nuestros orígenes e historia, que nos hace singulares y que, parafraseando a Serrat, nos guste o no, el caso es que tenemos mucho en común y más nos vale para poder vivir en paz. Aceptemos que por suerte somos distintos también, que lo común nos reconforte y lo distinto nos estimule. Ahora le doy la palabra al doctor David López. Bueno, así como dijo Oriana, estamos aquí como representantes de un compromiso de nuestra asociación de desarrollar un proyecto de investigación para atender a las adolescentes embarazadas, para atender a las mujeres que son violadas, que tienen que seguir embarazadas por obligación religiosa o legal o por costumbre. El interés en ayudar a las adolescentes embarazadas, curiosamente lo tiene Mancera, lo tiene Peña Nieto, y el interés de nosotros es prevenir la depresión. La depresión crónica se inicia desde el maltrato a la mujer en el embarazo, o la mujer embarazada, el maltrato a la niña, el maltrato después a las púberes que son violadas. Y esta cuestión del origen de la depresión en toda esta conducta violenta nos obliga a desarrollar este protocolo de investigación, y estamos preparando terapeutas que deseen colaborar para tratar a estas adolescentes embarazadas y empezar a prevenir la depresión y empezar a conocer el destino y la historia natural del desarrollo de este fenómeno social que viene a ser una parte de tantos factores del México en el diván que el doctor Ribes quiere analizar, disecar y proponer algo para curar a nuestro México. Perdón la risa, perdón el sarcasmo, perdón la burla, pero estamos en eso desde hace muchos años.
El psicoanálisis se dedica a develar lo inconsciente, lo hipócrita, que viene muy bien mencionado, ¿verdad? El racismo se ejerce conscientemente, inconscientemente, propositivamente, y en nosotros mismos y en nuestros pacientes y todos los terapeutas, pues debemos enseñarles a ver este no es el inconsciente de Freud, porque no tenemos que luchar nada más con la represión de la sexualidad y de la agresión, impulso de muerte, como le queramos llamar. Tenemos que luchar constantemente con todas estas hipocresías, con todas estas situaciones que realmente Federico las menciona en toda su magnitud, y yo voy a proponer que este libro sea parte del currículum del Instituto de Psicoanálisis, porque el doctor Riley ya se volteó para otro lado. Sí, tiene uno que atacar todos los bastiones de resistencia, a conocer todos los esquemas de discriminación, de hacerse tonto con tantas desigualdades y tantas injusticias que tenemos todos los días. Y aquí me callo porque si no, no sé a quién vamos a quitar de aquí. No está aquí el doctor Freud, pero bueno, es todo. Nos toca a todos. La palabra al doctor Juan Vives. Muchas gracias. Buenas tardes, qué bueno que están aquí. Me resulta muy grato estar aquí y tener la posibilidad de discutir, con el pretexto de la aparición del libro de Federico Navarrete, el debatido tema del racismo en México. Como podemos advertir, se trata de un tema que ha sido motivo de varios textos del mismo autor. En esta ocasión nos ofrece su última producción, Alfabeto del Racismo Mexicano. Una suerte de continuación o apéndice, más bien, según se desprende de lo que dice el autor, de textos anteriores, concretamente un apéndice del libro titulado México Racista, una denuncia, que fue publicado el año pasado. El actual, el libro que nos compete hoy, está concebido como una serie de entradas al tema del racismo a la manera de un diccionario, con asuntos más o menos independientes entre sí, pero unidos por una temática común. Se trata de un libro que, a la manera de los breviarios culturales, nos va adentrando en el tema de la discriminación en nuestro país, basada en el color de la piel o en el aspecto de indígena. Quisiera empezar con una aclaración en relación al concepto de racismo. El racismo se ha usado siempre para justificar el dominio y explotación de un grupo autodenominado superior sobre otro grupo definido como inferior. Por lo tanto, el racismo aparece como indisolublemente ligado a la conducta clasista y a la discriminación. En virtud de que el racismo es un prejuicio, quizá deberíamos empezar por este común denominador, el prejuicio, que nos explica tanto la conducta racista como la clasista y cualquier otro tipo de discriminación social, cultural, educativa, de género o económica. En estricto sentido, el prejuicio consiste en ideas devaluatorias y despectivas, aunque en ocasiones se trata de ideas de idealización y sobrevaloración, como ocurre en la mente de muchos pueblos colonizados. Entonces, estas ideas devaluatorias, que pueden referirse a un sujeto determinado, a una comunidad, a uno de los sexos,
a un grupo social, a un país, incluso a un continente, como ocurre con el prejuicio antiafricano o antiasiático. De cualquier modo, el prejuicio es un juicio a priori, de ahí el término prejuicio. Es decir, una opinión emitida que preside a cualquier tipo de experiencia, que hace eco de los valores, creencias y categorías referenciales de un sujeto o una comunidad determinada. Por tanto, el prejuicio es una opinión emitida sin el sustento de un razonamiento anclado en la realidad que se desprende de la experiencia. Perdón. Desde la perspectiva anterior, es interesante recordar que desde la Grecia clásica solemos distinguir entre doxa, opinión, creencia, rumor incluso, y episteme, que es el conocimiento. De aquí se desprende que la gran mayoría de las cosas que decimos y afirmamos, incluso de las que aseguramos, no son más que doxa, es decir, son ideas que creemos ciertas o probables, son opiniones y creencias que damos como verdaderas sin tener ninguna evidencia que sostenga dichas aseveraciones. Pero también tenemos que admitir que sería casi imposible nuestra vida social si nos basáramos exclusivamente en conocimientos ciertos y comprobados. La verdad es que nuestras interacciones y relaciones con los demás, en nuestras relaciones e interacciones con los demás, nos basamos en opiniones y creencias que compartimos con nuestro grupo social y consecuentemente es imposible no tener prejuicios en el sentido estricto de la palabra. Obviamente el autor de Alfabeto del Racismo Mexicano parte de una idea incontrovertible. El racismo en México es común, endémico y está a la vista de quien tiene ojos para ver. Se trata de un fenómeno que junto con otros prejuicios muy evidentes es muchísimo más frecuente de lo que algunos creen, aunque muchos desearían ocultarlo o disimularlo, dado que resulta políticamente incorrecto, como nos dice el autor en una de sus entradas. Esto llega a extremos caricaturescos, como pensar que decir indígena o negro o judío o alemán o japonés son insultos, que decir epiléptico o ciego o diabético o paralítico son términos que deberíamos evitar y usar eufemismos no insultantes, característica que constituye una clara petición de principio. El racismo puede expresarse más o menos abiertamente o estar disimulado. Puede camuflarse si se habla de los negros, pero ser directo y explícito en el caso de los chinos. Puede incluir determinantes que tienen que ver más con la clase social que con el color de la piel, como es el caso del apelativo de naco, usado para designar cierta categoría de mestizos de una clase social determinada, independientemente del color de su piel o de su apariencia de indígena. Un nivel socioeconómico bajo, una educación precaria y formas sociales burdas y poco sofisticadas, además del uso de una suerte de dialecto propio de los barrios pobres, puede ser más importante que el color de la piel o el aspecto. La prueba es que también hay nacos, blancos y rubios. Desde mi perspectiva, estamos ante una paradoja, pues para hablar de racismo sería necesario adherir al viejo concepto de raza, dato que solo desde este tipo de supuesto conceptual puede una persona hacer un comentario racista. Y tenemos que admitir que la categoría raza ha caído en desuso por inoperante y poco adecuada
para describir la realidad del polimorfismo humano. Perdón. De ahí que en este texto exista una suerte de fusión y a veces indistinción entre lo que es racismo, clasismo, sexismo y otro tipo de actitudes cuya base es algún tipo de prejuicio. En otras palabras, razonamientos que se esgrimen sin que la razón, la experiencia fáctica o la lógica hayan tenido nada que ver con lo argumentado. Por ejemplo, la tan frecuente afirmación que se hacía en el sentido de que los negros son menos inteligentes que los blancos y que sabemos desde hace muchísimo tiempo que no tiene ningún sustento en las modernas investigaciones biológicas y psicológicas, sigue sin embargo usándose con fines denigratorios, agresivos o devaluatorios hacia individuos de la raza negra. Lo mismo puede decirse de los judíos, los españoles, los franceses, los indígenas, los asiáticos y los cobrizos. Desde esta perspectiva, hay que asumir que la tendencia al pensamiento basado en el prejuicio es universal y al parecer insoslayable e inevitable. Lejos de estar sustentado en el conocimiento, los prejuicios están sostenidos por creencias u opiniones y por la ignorancia. Desde la perspectiva psicoanalítica, el narcisismo de las pequeñas diferencias suele acompañar la explicación de muchos de los prejuicios que vemos en la vida cotidiana en los grupos sociales. Sin ir más lejos, recordemos que en el pasado reciente, el ahora presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, que mereció una entrada en el libro de Navarrete, basó la mayor parte del peso ideológico de su campaña presidencial en un prejuicio antilatino, muy presente en ciertos estratos de aquella nación y que usó para convencer a una parte de la población votante de que su país debía ser un país blanco. De la misma manera que Hitler en su momento usó otro argumento racial para ganar la jefatura de Alemania. Recordemos que Freud ya nos había advertido que las masas tienden a reaccionar y actuar no en función de la razón y la lógica, sino empujados por sus emociones que se someten a la voluntad del líder idealizado. Este texto nos ofrece la oportunidad de establecer prioridades acerca de los factores y prejuicios que entran en juego en cada una de las entradas. De esta manera, tenemos la oportunidad de advertir que más allá del color de la piel, las determinantes que promueven nuestros prejuicios pueden ser raciales, es verdad. Y en México, y tenemos que entender que México es un país profundamente racista, pero también encontramos las determinantes de tipo político en este diccionario, en este alfabeto, determinantes de tipo educativo, histórico-mítico, económico-social, psicológico, que tienen que ver con el chauvinismo y la pedantería, con el sindicalismo charro, con los estereotipos literarios, con la simple estupidez, con lo étnico, con las relaciones de género, con las conductas de abuso sexual y físico, con la discriminación laboral, con la evolución de nuestra lengua, con paradojas sociales, incluso aquellos factores que tienen que ver con la simple moda. Es claro que la gran mayoría de los prejuicios de México tienen que ver con la denigración de los indígenas y los negros, pero anclados en la desigualdad socioeconómica y educativa principalmente. Gracias al libro de Federico Navarrete, podemos darnos cuenta de que nuestros prejuicios son múltiples y variados y determinan, además de nuestras actitudes racistas, que son evidentes y claras, una gran multitud de otros diferentes rasgos
de nuestro comportamiento basados en prejuicios ancestrales transmitidos por la familia, el grupo social y el país en que habitamos, y que determinan la extensión y multideterminación de nuestras relaciones con los demás que nos rodean y con quienes compartimos nuestro extenso y multiforme país. Gracias a Federico Navarrete por la oportunidad de comentar Alfabeto del Racismo Mexicano, un interesante y también polémico libro que hoy presentamos en Sociedad y por el que lo felicito muy calurosamente. Ahora le toca su turno a Ligia Colmenares. ¿Uso el micrófono? ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Bueno, para mí el motivo que nos tiene reunidos el día de hoy es una celebración. A mí me parece que la publicación de este libro es un acierto del autor, de la editorial. Yo seguí desde hace algunos años la publicación en horizontal, en línea, de las primeras entradas del Alfabeto del Racismo Mexicano, y me pareció brillante. El plantear y poner sobre la mesa estos problemas que estamos viviendo como sociedad mexicana y ponerlo con esta claridad, creo que es una aportación realmente muy importante. Desde la perspectiva a veces tan quisquillosa del trabajo académico, yo lo que les puedo compartir es que este trabajo tiene unos altos estándares de calidad, de documentación, tiene unas fuentes amplias, diversas, confiables, pero además de eso y de asumir la misión de recomendárselos ampliamente y de convencerles de que deben leerlo, lo que quiero reconocer y aplaudir es lo que tiene de valiente también, ¿no? Porque es sobre todo un mérito político y social. De manera seria, claridosa, elocuente, se toca un tema que nos atraviesa a todas y cada una de las personas que vivimos, gozamos y sufrimos a México. Nos atraviesa, nos lacera de manera cotidiana, nos duele, pero además nos limita en términos perfectamente concretos, económicos, culturales, educativos, etc. Y aún así habíamos decidido voluntariamente no verlo. No verlo para no asumir responsabilidades sobre él, pero también no verlo esperando que así no duela tanto. Pero así en esa negación llevábamos generaciones aguantando un dolor y asumiendo que era como culpa individual el no ser visibles de pronto, el no tener espacios, el no subir en una escala social. Era culpa de cada quien, ¿no? Y no era toda esta estructura que aquí está reflejándose. Yo me preguntaba qué era lo que a mí me tocaba aportar en esta mesa en donde esperaba y hemos confirmado pues contribuciones muy interesantes con respecto al fenómeno, sus razones, sus sinrazones, su racionalidad y su incoherencia simultáneas. Creo que eso nos va quedando claro como audiencia y yo espero que sea semilla de reflexión, de transformaciones tanto individuales como colectivas profundas. A mí me parece que con que vayamos haciendo conciencia de la violencia con la que a veces usamos los términos que nos define aquí Federico, en la vida cotidiana tendríamos un primer paso muy, muy amplio, ¿no? Muy grande. Pero también después pensé que sí soy una fuente confiable para hablar de racismo. Yo soy mestiza, yo nací de una familia en el Distrito Federal que ya tiene 2 generaciones de sobrevivir en Ciudad Monstruo. Pero tengo el color de la piel de mi abuelo, que era indígena zapoteca de Salina Cruz, en el istmo de Tehuantepec. Yo soy la nieta más morena de los hijos más morenos de ambas familias. Entonces, me confieso que me tomó más de 25 años, si no es que más, posicionarme políticamente en mi piel, decidirme bella, merecedora, satisfecha dentro de ella, envuelta en ella. Y entonces, además del mérito académico y social que le debo reconocer a este documento, les quiero compartir que disfruté enormemente la lectura y me sentí muy identificada con la entrada de la letra F de Federico. A mí también me pasó, todos los nombres cariñosos y todos los apodos ofensivos tenían que ver con mi color de piel a lo largo de toda mi vida. Creo que todavía.
Y además no creo ser la única, pues, pero quise compartir este testimonio. También, por ejemplo, mi ropa, la ropa que decidí vestir el día de hoy, tiene dos razones, ¿no? Una es que me encanta. Después de este conflicto, posicionamiento político del que les hablo, que implica una confrontación con el mundo y una confrontación con lo que te va enseñando este mundo de ti mismo. Yo decidí elegir conscientemente la estética que me satisface y decidir que para mí son bellas las flores, los colores, las prendas irrepetibles que logran las manos que bordan. Y la segunda razón es que yo sí he hecho estos experimentos sociales de los que también habla el libro, de ver cómo me tratan diferente cuando me he visto diferente. Porque compenso el color de mi piel con otro tipo de señales que hablan de que tengo una educación occidentalizada universitaria, que tengo grados, que tengo... Entonces me veo diferente, me perdonan la morenez. Entonces he hecho el experimento de ver cómo puedo llegar a un banco, por ejemplo, y que no me ofrezcan servicios o que no me crean, hasta que entonces pongo mis credenciales o mi dinero de frente, ¿no? Y entonces hay un trato diferencial. Lo hago a propósito también, ahora con toda conciencia de causa, porque creo que a la gente le hace bien romper los esquemas con los que llegan. No lo recomiendo, es muy cansado, es a veces muy conflictivo también, pero les cuento, ¿no? Mi color y mi fisonomía me hicieron sentir de muy pequeña que si yo me vestía, por ejemplo, con falda y sin calcetas y unos zapatitos de plástico que estuvieron muy de moda en esos tiempos, yo parecía indígena. Y entonces, a pesar de que a mí me parecía eso bello, me parecían las muchachas que trabajaban en las casas de mis amigos ricos. Mucho, ¿no? Entonces, el problema no era el que yo me sintiera bella o el que yo quisiera parecerme a alguien, sino que además eso me arriesgaba a ser tratada mal. Este tipo de ropa me hacía víctima inmediata del acoso sexual y del desprecio, ¿no? Entonces, tenía que disfrazarme, ¿no? Usar algo muy moderno, muy cosmopolita. Como dice la entrada de la I de intelectuales, por ejemplo, en México la idea de quién es respetable, inteligente, de cómo se debe hablar y vestir está completamente racializada. Se trata siempre de un mestizo hispanoparlante, lo más blanqueado posible. Además, le agregaría, y que habla inglés o entiende otros idiomas. Lo mejor educado a la manera occidental, ¿no? Y entonces a veces llego a un lugar y nadie me saluda, etcétera, y entonces ya digo, yo soy la doctora. Ah, sí, ¿no? Entonces ya me dan el paso, me ofrecen, etcétera, ¿no? Tiene mucho que ver con la imagen que tenemos y cómo lo manejamos en la naturalidad. Otra cosa que quería retomar, ya para ir completando, quisiera retomar las direcciones que tiene el autor con respecto a qué hacer con este problema, ya que lo identificamos, ¿no? Porque creo que ahí es donde me interpela a mí y nos interpela a todos y a todas las presentes. En la entrada de la letra C de culpabilidad, nos señala lo erróneo que es señalar a las personas que ejercen racismo como individuos aislados, con problemas de inteligencia, de sensibilidad o de psicopatología, ¿no? Sin ver que el problema está en la sociedad. Es justo lo mismo que señalamos las feministas cuando decimos que quienes acosan o asesinan mujeres no son enfermos aislados con los que uno tiene la mala suerte de haberse topado o además una tuvo la culpa de elegirlos, ¿no? Sino porque en esos casos, si así fuese, solo sería cuestión de deshacernos de estas manzanas podridas y todos los demás estaríamos bien, ¿no? Pero no, el problema en ambos casos es que la sociedad permite, avala y legitima que estas cosas pasen, ¿no? Y entonces el asunto es, por ejemplo, en la entrada de Trump, de la letra T, muy claro, el peligro no es Trump. Bueno, si él está loco, ok, lo aislamos y ya. El verdadero peligro de que esté en esa posición de poder es que
lo que hace es legitimar las posiciones racistas y violentas, xenófobas, etcétera, de la gente cotidiana, común en la vida cotidiana. Y entonces lo que tenemos es un aumento serio de los ataques en la calle, de los ataques en las universidades a las personas que tienen otro color de piel, que profesan otra religión, etc. Y los argumentos que esgrimen a veces son esos: esta es la tierra de Trump, ya no perteneces, ¿no? Ya lo dijo el presidente, tú no perteneces aquí, vete, regrésate, etc. Entonces, tenemos un problema estructural. Y sin embargo, en el otro extremo, tampoco se trata de caer en la justificación que también señala el libro en la U, de universalización, y decir que el racismo o el machismo son inherentes a la condición humana desde inicios de la historia, que no podemos culpar a nadie ni cambiar la esencia, porque eso tampoco es cierto. A lo largo de la historia efectivamente ha habido dominación y violencia de una raza a otra, de una cultura a otra, pero las razones y las justificaciones y los procesos económicos, los procesos políticos que los subyacen no son universales. Y además no son el único rumbo que pudo haber tomado la historia. Ha sido producto de decisiones y de hechos concretos que algunos vienen aquí claramente narrados. Y eso significa además que no es destino fatal. Entonces, que sí hay cosas que se pueden intervenir, que sí hay cosas que se pueden cambiar. El racismo es un problema social que reproducimos activamente en la cotidianidad, con lo que decimos y con lo que omitimos. En los piropos que le decían a mi amiga en la Costa Chica de Oaxaca, donde los hombres negros le proponían casarse y formar una familia para mejorar la raza, por ejemplo. En los halagos que les hicieron a mis hijos cuando nacieron, diciendo, ¡ay, tan bonitos que te salieron tan blanquitos! Y en lo que no me estaban diciendo a mí, ¿no? Porque la frase se puede terminar con no como tú, tal cual, ¿no? Hace poco también, cuando se estaba discutiendo la Constitución del Distrito Federal, un hombre me decía, están perdiendo el tiempo, están discutiendo cuántas lenguas oficiales debe tener la Ciudad de México. ¿Cuáles? Yo solo conozco el español. Así. Y entonces, él era la representación típica de alguien que dice, lo que no es mi problema no es un problema, ¿no? Y entonces no me importa lo que les pase a los demás, a las demás. No tenía ni idea o no tenía ni la disposición de escuchar que hubiera gente que hablaba otras lenguas y que también vive aquí.